decirlo, un pueblito. Cambia cada uno, tiene su dinámica, cambia en el tiempo, cambia en el lugar, y es ese argumento empresarial que muchas veces hacemos, hay que ser responsable porque es rentable. Sí, está bien, si hay que convencer a la gente para que lo haga y para que sea responsable, adelante. Pero hay que ser responsable primero porque tenemos una visión de plazo y segundo porque es algo que la sociedad no solamente demanda, sino que nosotros debemos ofrecerle a la sociedad que nos permite vivir y trabajar en ella. Este shock ha tenido 4 grandes impactos. A ver, eso es. Nos ha mostrado que las empresas son relevantes. Ha puesto en el tapete el papel de las empresas. Sabíamos, las empresas nos daban trabajo, nos vendían productos y servicios, etcétera, etcétera. Pero esta responsabilidad ha dicho, caramba, las empresas son mucho más importantes y mucho más necesarias para superar este problema de lo que creíamos. Nos ha mostrado otro gran impacto. Somos vulnerables. Las empresas son vulnerables, nosotros somos vulnerables. Los que creían que eran inmortales se acaban de dar cuenta de que no lo son. Y perdonen los gobiernos, espero que no haya muchos asistentes de gobierno, pero nos ha mostrado la incompetencia de los gobiernos, la falta de preparación, la falta de dinamismo, el poner la política por encima de todas las consideraciones sociales, etc. Y nos ha traído un cuarto impacto que a veces no nos damos mucha cuenta, es el yo primero. Ahora las empresas, no digo cada una por su cuenta, pero yo soy más importante que nada. Yo como persona, yo más importante. El gobierno, yo soy el más importante. Yo primero, egoísmo. Y eso va mucho contra la recuperación. A ver, las expectativas de la sociedad. Obviamente, nosotros ¿qué queremos que hagan las empresas? Que nos mantengan el empleo, que nos mantengan los beneficios sociales. Obviamente, esperamos que apoyen al cliente porque no lo quieren perder. Ahora se han dado cuenta de que el cliente es sumamente importante, el consumidor es importante. Esperamos que apoyen a nivel de la sociedad en términos de logística, tecnología. Nos hemos dado cuenta de que las empresas tienen unas capacidades interesantes y muy valiosas en este momento. Esperamos que apoyen a las poblaciones más afectadas, a los pobres y mayores, que son los que más han sufrido con esto, los que más están sufriendo con esta pandemia y los que más sufrirán con la normalidad serán las poblaciones más vulnerables en esos extremos, los que no tendrán empleo, los que, como hemos visto, lamentablemente, muchos de ellos tienen que residir en residencias donde la incidencia de la pandemia es mucho mayor. Y esperan muchas. Ahora nos hemos dado cuenta de que las incompetencias de los gobiernos, a lo mejor las empresas pueden hacer algo al respecto. Los gobiernos nos han fallado. Tienen el poder, pero han demostrado que no tienen las capacidades necesarias para afrontar un shock. No estaban preparados para esto y su estructura mental de gobernante, su estructura mental de político no está capacitada para resolver este tipo de problemas de gran envergadura económica y de gran envergadura social. Y esperamos no solamente el liderazgo de los dirigentes de las empresas, sino el de los dirigentes, que en este caso se ha demostrado, no tanto creo en España, pero un poco también en Europa y mucho en las grandes empresas multinacionales, que son los dirigentes los que han tomado un liderazgo cuando han visto que muchos de los gobiernos han fallado o hay contradicciones dentro del gobierno. Y nos hemos dado cuenta que las empresas son más ágiles, creativas, tienen acceso a recursos financieros. En otras palabras, tienen una capacidad de adaptación a una situación cambiante, cosa que el gobierno tiene mucha dificultad. Entonces, le estamos asignando ahora nosotros, nuestras expectativas de la sociedad son que la empresa tiene que tener una mayor responsabilidad. Cuando la empresa a sí misma dice, yo no puedo, yo también he sido afectada, yo también tengo graves problemas económicos, financieros y de todo tipo. Pero la sociedad dice, sí, pero ayúdanos. Los empleados confían en las empresas. Nos hemos encontrado en un huracán, en una turbulencia tan grande, que el palo donde agarrarse ha resultado ser la familia y la empresa. Entonces, tenemos unas mayores expectativas de las empresas, nos estamos creando una dependencia de las empresas, lo cual va a tener consecuencias positivas, sin duda ninguna. También puede tener algunas consecuencias negativas, pero nos hemos agarrado del palo
de la empresa y queremos, le exigimos mayor responsabilidad. Responsabilidad en el sentido que les decía anteriormente. No es que ahora quiero que reciclen más. No, esa ahora no es mi preocupación que reciclen más o que reciclen menos. Sí, sí, continúenlo haciendo, por favor, continúenlo haciendo. Pero mi preocupación es una responsabilidad en el sentido de ser uno con la sociedad. Pero para la empresa resulta que ahora su primera prioridad, siempre lo fue, pero ahora se distanció de las otras prioridades y la sostenibilidad financiera. Tenemos que sobrevivir. Si no sobrevivimos, ¿qué hacemos? Tenemos que sobrevivir como todos. ¿Y cómo vamos a sobrevivir una empresa ante esta situación donde el mercado se le ha encogido? La economía se ha encogido. Bueno, a través de reducción de costos, tratar de buscar otros mercados, mayores ingresos, mejorar la productividad. Pero lamentablemente esto lo estábamos haciendo nosotros y las empresas con un inmediatismo, con un resurgimiento del cortoplacismo y del parroquialismo, con un egoísmo, cada uno por su cuenta. Estamos todos a dieta, hemos reducido lo dispensable. Estamos tratando a todas las empresas, nosotros mismos, gastos superfluos, no, yo vuelvo a mirar todas las facturas que pago en el mes, puedo evitar algo, etcétera, etcétera. Lo mismo con las empresas. Entonces, vamos a tener que tener una redirección de lo que rinda, lo tangible. Sí, el medio ambiente nos preocupará, pero créame, estaremos más preocupados de la parte que nos rinda beneficio reciclar. Sí, podemos obtener ingresos que reciclar porque somos, digamos, buenas personas. La filantropía se tiene que redirigir, etcétera, etcétera. Entonces, hay una realidad empresarial ante este shock. Queremos una realidad, pero hay una realidad de la empresa que no podemos ignorar cuando le queremos exigir un tipo de comportamiento responsable. Lo que sin duda hemos visto es que la S de lo ambiental, social y gobernanza es ahora la estrella. Hasta ahora, la estrella parecía ser lo medio ambiente. Cambio climático, cambio climático, cambio. No es que no nos preocupemos del cambio climático, contaminación ambiental, acceso del agua limpia. Sí, 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 sí. Pero ahora el tema social, el tema persona, como centro de actuación de todos, ha tenido o está teniendo y va a tener y debe tener mucha más importancia. Tenemos que pasar del recurso humano, aquello que es un número, un instrumento de producción, como es una máquina o como es la electricidad o como es el agua, a un capital humano, que muchas empresas no lo han contado. Saber que el capital que tienen, el principal capital que tienen muchas empresas es el conocimiento, la experiencia y la capacidad de reaccionar de su gente, de sus personas. Eso lo estamos descubriendo y lo vamos a seguir descubriendo. Y obviamente que el consumidor, como al principio nos decía Serrano, es absolutamente el rey. Ahora lo hemos convertido en el rey, es la fuente de los ingresos. Esta crisis nos permite y nos debería permitir a la empresa aprovechar para establecer una cultura de empatía, colaboración, honestidad, solidaridad dentro de la empresa. Es lo necesario porque los goles no los marca solamente Ronaldo o Messi, los goles los marca el equipo. Y debemos aprovechar esta situación donde todos estamos mucho más sensibles. Estamos sensibles nosotros empleados, estamos sensibles nosotros dirigentes para establecer una cultura de colaboración, honestidad, solidaridad, de trabajar en equipo. Y nosotros como empleados necesitamos un ambiente laboral reconfortante. Tenemos un estrés extraordinario en la calle, un estrés extraordinario en la casa. Necesitamos que el ambiente de trabajo no sea reconfortante. Eso es responsabilidad empresarial. Insisto, no es hacer cositas, es este tipo de visión holística de la persona y de la sociedad en la cual trabajamos. Obviamente que vamos a tener que priorizar, hay que rediccionar, pero no abandonar. Y aquí les digo, no nos dejes caer en tentación. Quiero decir, las empresas van a caer en la tentación porque tienen la excusa. Ahora, esta situación nos ha dado la excusa para quitar beneficios, nos ha dado la excusa para echar gente, nos ha dado la excusa para no cuidar el medio ambiente. Por Dios, Diosito, no nos dejes caer en tentación, sigamos haciendo las cosas bien hechas. No se preocupen, no he terminado, sigo, pero quiero poner un poco. A ver, entonces, ¿cuál es la responsabilidad
que hay un pequeño desfase entre cuando yo impulso y cuando cambia la transparencia. ¿Qué debemos hacer nosotros las personas? Nosotros debemos ejercer nuestro poder como empleados, como consumidores, como votantes, como miembros de la sociedad, para asegurarnos de que las empresas son responsables, para asegurarnos de que los gobiernos son responsables y nosotros ser responsables también y no contribuir todavía más al caos. Porque el problema, ¿quién resolver? El problema lo va a resolver la gente, las personas. Sí, a través de las instituciones, pero las personas. El problema, el caos que tenemos aquí en Estados Unidos, que nunca vamos a salir de esta pandemia, es que aquí cada uno hace lo que le da la gana. Porque aquí las leyes las hicieron para los pobres. Estoy exagerando, por supuesto, y no quiero mencionar el nombre del señor presidente. Tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. Obviamente que vamos a tener mucho más lealtad con las, deberíamos, perdón, tener mucha más lealtad con las empresas que hemos visto que son responsables, ya sea como empleados, ya sea como clientes. Si la empresa nos ha tratado bien, obviamente que haremos todos los esfuerzos posibles por contribuir a una mayor productividad, por contribuir a que la empresa salga de su problema lo más rápido posible, porque nos hemos dado cuenta que tanto la empresa como nosotros somos vulnerables y es trabajando juntos que vamos a poder salir de esto. Tenemos que reinventarnos profesionalmente y lo que para mí es el tema más crítico es el aprender a aprender. En cambio, cuando tenemos esta normalidad, no nos podemos conformar con lo que aprendimos en la universidad, por Dios. ¿Cuántos profesionales del último curso que tomaron la última actualización que hicieron fue cuando fueron a la universidad? Repetimos de memoria en el examen algo que habíamos oído decir al profesor. Tenemos que aprender a aprender, que es la manera por la cual nosotros nos vamos a poder adaptar y superar esta anormalidad. Hay que reinventarse profesionalmente porque el mercado se ha reducido. Hay menos oportunidades de empleo, ergo, el que esté mejor preparado, el que tenga mayor capacidad, tanto la empresa como nosotros, es el que va a poder sobrevivir. Y créame, el normal no regresará, no regresará. Para muchos es normal, sí que podemos ir otra vez a la playa, sí que podemos ir otra vez a hacer picnic, sí, pero el temor será una constante permanente de ahora en adelante y tenemos que aprender a vivir no con un nuevo normal, sino con una anormalidad constante. Porque el estabilidad no la volveremos a tener. Para muchos normal quiere decir volver a un status quo, una estabilidad, no. Y hay que reinventarse. Es una pena esto de las conferencias virtuales, porque yo absorbo la energía de mi audiencia y no la veo. Ahora no tengo la menor idea de lo que está bien haciendo mi audiencia cuando le puse esta transparencia. Espero que estén sonriendo. A ver, entonces, ¿cuál es la responsabilidad empresarial ante la anormalidad? En tiempos anormales tenemos que buscar la constante de la base, o sea, la honestidad, la persona, el equipo, la eficiencia en el uso de los capitales, especialmente el capital humano, la eficiencia obviamente en el capital financiero, obviamente la eficiencia en el capital manufacturero, evidentemente la eficiencia en el capital ambiental que tiene la empresa. Vamos a buscar eficiencia en el uso de los capitales, pero especialmente en el del capital humano, que es el que mueve todos los demás. Tenemos que buscar una reducción de la vulnerabilidad, una resiliencia. Los clientes, buscar clientes que nos compren siempre. Eso lo descubrió, por ejemplo, Microsoft. Antes yo podía comprar la suite Office, el Excel, el Word, etcétera, etcétera. Lo compraba una vez, $120, y lo tenía siempre. O ahora Microsoft me vende el uso de, porque así se asegura de que yo de por vida les voy a pagar anualmente una cuota. O sea, Microsoft ha decidido ser resiliente en este sentido. Y así muchos. Verán que muchos nos están cambiando de un esquema de venderte el producto a alquilarte un servicio, porque eso le da mayor resiliencia, nos mantiene una clientela de más largo plazo, etcétera. Nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad de los suplidores. Algunos suplidores no nos pudieron suplir. Vamos a tener que ver cómo hacemos para ya sea integrarnos verticalmente o buscar unos suplidores que sean relativamente
perdón, se me cayó el teléfono, que sean más confiables, más cerca. Nosotros como personas tenemos que tener unas destrezas. El empleado o el empleador nos debería permitir ese profesionalismo, ese cambio en nuestras destrezas para adaptarnos. La empresa responsable no puede dejar a los empleados en esta situación que se las arreglen por su cuenta. Tiene que poderles dar por lo menos incentivos implícitos o explícitos para que se mejore, para que sea más adaptable, para que se prepare para este cambio. Y obviamente, ¿qué va a pasar ante la normalidad? Muchas empresas van a querer parecer que son responsables y no lo son, y las irresponsabilidades por todas partes, porque obviamente si ha habido una constante en estos últimos meses de anormalidad, es la cantidad de timos que han surgido sumamente creativos, porque no hay nada más creativo que este tipo de oportunidades cuando la gente tiene temor, donde todos estamos preocupados y caemos en cualquier engaño. Entonces sí va a haber mucha irresponsabilidad y nosotros sí podemos, como clientes, como personas, como votantes, debemos actuar en ese sentido. ¿Y cuál va a ser el futuro? El futuro debería ser de mayor atención a las personas, especialmente a los empleados. Queremos que las empresas nos pasen de empleados a personas, de recurso humano a capital humano. Creo que va a haber una menor atención al tema a los temas ambientales, porque creo que los van a poder posponer, lamentablemente. Va a haber menos respeto a las leyes y a las regulaciones. Todos vamos a ser creativos en tratar de evitar cumplir con las leyes al pie de la letra. Buscaremos más la realidad de cómo podemos sobrevivir a ello. Obviamente la filantropía de la empresa tiene que ser mucho más estratégica, buscar donde pueda tener un mayor impacto, no hacerla por hacerla, no hacerla porque voy a salir en la foto, no hacerla porque voy a salir en la página de sociales, sino hacerla porque voy a salir en la página económica. Lamentablemente la ética adquirirá la actividad, será interpretada a conveniencia, obviamente una pena, pero lamentablemente va a ser así. Estamos viendo muy claramente cómo, y es la clave, la ética es la constante que deberíamos tener en estos tiempos adversos, pero creo que lamentablemente vamos al relativismo ético. Y la incertidumbre conspirará contra el argumento empresarial, aquel argumento de que la responsabilidad es rentable. Deberemos apelar más al imperativo moral, vale decir, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Si rinde beneficios, bien, pero si no rinde beneficios, pero la sociedad mejora, tengamos una visión de largo plazo, tengamos una visión mucho más holística. A lo mejor tenemos más que apelar a ese imperativo moral y no solamente al argumento empresarial de que es rentable. Entonces, en resumen, y aquí ya voy terminando, hay 4 consecuencias y un imperativo. La principal consecuencia es la supervivencia financiera de todos. Un impacto en el tiempo, hay una intensificación del cortoplacismo. Todo lo vamos a querer hacer en el corto plazo. Se posponen las cosas de beneficios de largo plazo. Todos vamos a querer resultados inmediatistas. Un impacto en el espacio. El espacio se ha reducido enormemente. Vamos a caer en el localismo. Sí, solidaridad, pero con los nuestros, no con todo el mundo, con los nuestros. Y obviamente flexibilidad. Las empresas y nosotros mismos vamos a tratar de no establecer compromisos de largo plazo que nos amarren. Las empresas, si pueden, van a querer contratos de hora en hora, como hace, por ejemplo, al que te llama a las 10 de la mañana y dice que te necesita a las 11 porque creen que viene un colegio a comprar hamburguesas. De tal manera que el empleado no tiene la menor idea cuándo va a ir a trabajar, no puede adquirir ningún de compromiso de alquiler de vivienda y lamentablemente ahora, con los avances de la tecnología digital y el Big Data, las empresas están en capacidad, y nosotros lamentablemente, porque tenemos necesidad de empleo, están en capacidad de hacer un hilar tan fino en cuanto a las necesidades de personal, que no van a querer adquirir compromisos, van a querer un tipo de flexibilidad,
Una empresa responsable, yo entiendo que tiene que poner la supervivencia financiera en primer lugar, pero no podemos abandonar a la persona como fuente de todo lo demás, de flexibilidad financiera, de producción, de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se viene, lamentablemente. Big Data para minimizar todo tipo de costos, incluyendo los de personal, lo cual es una consecuencia muy lamentable de esta normalidad, por la cual es tanto más importante que nosotros nos tenemos que reinventar y adaptar. Hay que blindar la empresa. La resiliencia, y eso es un imperativo, va a tener prioridad sobre la responsabilidad, tristemente, tristemente, pero tenemos que reconocer que es una realidad. Esperemos que empresas responsables lo hagan. Hasta ahora he generalizado muchísimo. Hay empresas que son responsables, hay empresas que son irresponsables, empresas grandes, empresas pequeñas, empresas de mercado local, empresas multinacionales. He generalizado mucho, yo lo sé que he generalizado mucho y muchos de ustedes me dirán, ah, sí, pero en mi caso no aplica o en tal o cual empresa no me aplica, etcétera, etcétera. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero es la tendencia general para la cual tenemos que estar preparados. Y como la encíclica se publicó el domingo pasado, les traje una cita de la encíclica. El mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. Somos la clave, las personas. El asunto es la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano. El centro de la empresa, el centro debe ser la persona, no el recurso humano. Mis coordenadas por si las necesitan, competere.com. Propaganda, porque toda conferencia tiene una propaganda. Esta es mi pequeña propaganda. Por cierto, no recibo ningún ingreso, absolutamente ninguno de mis actividades. Competere.com tiene 9 libros sobre RC Éditos, decenas de artículos publicados en revistas. El competereblogspot.com tiene más de 500 artículos que publico casi cada 15 días. Y Twitter, de donde anuncio mis artículos. Hubiera querido que fuera Tony Vives con I latina, pero lamentablemente ya había sido tomado. Lo he tenido que poner con Y americana. Y mi correo, por si acaso quieren hacer alguna alabo, no insulto, por supuesto. No te creí, muy agradecido. Yo he terminado. Perfecte, moltes gràcies. Gracias. Ahora aquí, como decías tú antes, nos faltarían los aplausos. Es todo un poco más frío. A ver si te oigo. A ver, Antonio, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Perfecto, no, lo que decía es que ahora, como decías antes, faltarían los aplausos, todo en internet. Antes faltaban las risas, ahora unos cuantos aplausos, pero bueno, ya los vemos no son iguales, pero en cualquier caso, muchas gracias. Déjame añadir a lo que has concluido, que recomiendo totalmente seguirte por Twitter, ver tus entradas en los blogs, y no lo hago de forma gratuita. Precisamente no te conocía hasta que organizamos esta charla. Escuché hablar de ti un poco a través de los compañeros de Ticentra y empecé a seguirte por Twitter y por tu blog. Fue precisamente porque me muy interesante lo que comentabas, que bueno, que pensé que valía mucho la pena de organizar este webinar. Bueno, pues ahora tenemos tiempo, ha sido un perfecto timing. Tenemos tiempo de preguntas, de un debate. Si la gente quiere seguir aplaudiendo, pues perfecto, pero si quiere añadir pregunta, pues también súper bien. Yo tengo un par, o sea que empezaré yo, si os parece. En serio, animo a la gente que haga las preguntas y las trasladaremos, o yo mismo, Jorge o Antonio mismo. Sí, tenemos una de Aleix, de arriba del chat, de Eduardo Alonso. Sí, la he visto. Déjame empezar con una mía, si no te sabe mal. Perfecto. Iremos así la gente. Hay una cosa que me ha sorprendido de lo que ha dicho Antonio. A lo mejor podemos el de esto,
y así ya se nos ve más. Hay una cosa que me ha sorprendido, es esta comparativa que has hecho de empresas y gobiernos o estados, ¿no? Has dicho que la situación actual ha mostrado la importancia de las empresas, un poco, si lo he entendido bien, en comparación a la de los estados o los gobiernos. Cierto punto, ¿no? Otra visión que se ha transmitido estos últimos meses también, que en parte comparto, es, bueno, es decir, no, que de hecho la pandemia lo que ha transmitido es la importancia de la acción colectiva, no solo a nivel de empresa, sino a nivel de Estado, de gobierno, que es fundamental en términos económicos, sociales, de salud pública. A nivel de Estado, no es el caso del Estado español, pero incluso más allá para nosotros que vivimos en España, también a nivel de la Unión Europea. Es decir, esto me ha sorprendido. A lo mejor desde Estados Unidos la percepción puede que sea un poco distinta de la que podamos, o la que tengo yo, a lo mejor otra gente aquí en España la comparte. Pero esto me ha sorprendido un poco cuando me ha parecido que dabas un poco más de importancia, de relevancia al papel empresarial que al de los estados. Esto sí que, bueno, esto me gustaría que comentaras un poco si he ido bien o... Sí, sí, tienes absolutamente toda la razón. He exagerado a propósito, un poco para hacer esta provocación. Es consciente de que el Estado tiene como uno de sus papeles más importantes en la redistribución de los ingresos, que es lo que nos están dando cuando nos pagan los seres. Nos están dando, obviamente, los ingresos que les hemos pagado vía fiscal. El Estado ha sido responsable por mantener un poco esa continuidad del empleo. El Estado ha sido responsable y en muchos estados han cumplido muy, muy, muy bien. Mucho más en Europa que en Estados Unidos, eso sí es muy cierto, porque aquí les han enviado un cheque. Algo así como decir, te doy el dinero, ¿por qué? Porque te gastarás el dinero y el dinero mantendrá la actividad económica. Irás al restaurante o irás a consumir. En Europa, que tiene una visión mucho más inteligente de la responsabilidad, han tratado de mantener el empleo porque eso le ha dado al individuo un sentimiento de continuidad, no un sentimiento de desesperación. Le mantiene la dignidad humana al individuo el poder continuar manteniendo el empleo. Sí, tienes toda la razón. El Estado tiene un papel sumamente importante en este tema. Yo me estaba concentrando en la responsabilidad de las empresas más que en la responsabilidad de los estados. Pero sí, tienes absolutamente toda la razón de que los estados no hubiéramos podido hacer casi nada sin los estados. Lo que sí ha pasado es que se ha mostrado que la agilidad ha sido mucho más rápida, la de las empresas. Las empresas han podido producir los respiradores de un día para otro. El Estado para comprar respiradores ya ha tardado 6, 8 meses y ha comprado respiradores que no funcionan. Es un poco lo que me refería. Vale, me parece bien. Otra también has mencionado el tema del argumento que me gustaría, el argumento empresarial versus el argumento moral, ¿no? Porque en la asignatura yo llamo y argumento estratégico sería el argumento empresarial, ¿no? Es decir, el justificar o el motivar a las empresas a ser éticamente responsables. Está el argumento moral, el argumento empresarial o estratégico. Tú dices que tengo como dos temas así reales. ¿Tú crees que el argumento empresarial vienes a decir que es menos válido? ¿Sigue siendo algo válido? En el sentido, ¿tú crees que el mercado, la sociedad recordará o toma nota, como en algún momento se ha dicho, de aquellas empresas que muestren un mejor comportamiento, unas prácticas, unas políticas en un sentido u en otro? Y esto, si es así, reforzaría el argumento empresarial. Si no es así, efectivamente, un poco, como tú comentas, le quitaría importancia. Y en el sentido de que tú dices que ahora hay que reforzar, hay que dar más peso al argumento moral, pero a la vez tú has dicho al principio que lo que ahora va a primar es el yo, el egoísmo, ¿no? Entonces es difícil. Si consideramos que lo que va a primar ante el contexto actual es lo nuestro, pero bueno, lo nuestro puede tener un sentido un poco más amplio, no global, pero un poco más de país. Pero al principio has dicho más del egoísmo, el yo. Esto está un poco en contradicción con
con tener demasiada fe o demasiada esperanza en el argumento moral, ¿no? De acuerdo. Habrá un corto plazo y un largo plazo. Si le preguntas a cualquier persona, a cualquier consumidor, preguntémosle a un consumidor que sale de un supermercado. Empiezo, voy atrás. Preguntémosle a cualquier consumidor, ¿compraría usted un producto responsable? El 99,99 te dice sí, compraría un producto responsable. Ok, vayamos a las puertas del supermercado y le preguntas a la persona cuántos de esos productos que usted tiene en el carrito los ha comprado porque sabe usted que han sido producidos por personas responsables. Muy, muy pocos. Un producto, dos productos, una vez. Entonces, lo que quiero decir es que una cosa es la semántica o la opinión que tenemos y la otra es la realidad de lo que vamos a hacer. Yo estoy seguro que en el corto plazo sí, muchos consumidores van a decir, sí, esta empresa fue responsable, mira cómo ayudó en esto, mira cómo ayudó en el otro, etcétera, etcétera. Pero al final del día, el consumidor va a decir, yo estoy en una gran dificultad financiera y si antes el precio era un factor importante, ahora el precio es todavía un factor mucho más importante. A ver, vamos a comprar café. Hay 4 paquetes de diferente café. ¿Cuál compramos? Ok, a lo mejor el que siempre hemos estado acostumbrados, etcétera, etcétera. Pero la intuición de la persona inmediatamente es la del menor precio por gramo, la del menor precio por kilo. De acuerdo, es posible que en el mediano plazo sí vuelva a surgir otra vez ese impacto del consumidor. Pero lo que yo me refería no es que uno se abandona y el otro debe usarse, no, sino que si antes, por decirte, el argumento empresarial era 90% y el moral 10, y ahora los deben ser 80, 70 y el otro 30. Tenemos que poder, no apelábamos muchas veces, sobre todo en las escuelas de negocios, las escuelas de economía, no apelábamos muchas veces al argumento moral, porque el curso de ética lo dan inclusive en otra facultad. A lo que voy. El tema es, el tema de solidaridad, también tenemos que incluirlo nosotros ahora en los temas de la responsabilidad empresarial. Entonces, no es que abandono uno o el otro, sino que las prioridades relativas están cambiando un poco y a algunas empresas le vamos a tener que recurrir al argumento moral. Pero es un tema de tiempo y un tema de espacio. Pero sí, eso nos ha reducido. Nuestra preocupación ya no es sobre el mundo entero. A ver, también tengo que reconocer la grandísima ventaja de Europa. Porque, ¿qué hizo Europa con las vacunas? Inmediatamente se hace un pool para que todos los países europeos tengan la vacuna. ¿Qué hace Estados Unidos? Yo solo, yo por mi cuenta. Yo no entro en el pool de la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas que se producen son para mí solo. Entiendo. Una de las preguntas, una de las preguntas Sí. es de Marta Alonso y le voy a leer. Dice, en cuanto a relaciones laborales, de las que has mencionado, lo que se llama la uberización de las relaciones laborales, ¿no? ¿Qué se debe hacer ante esta situación? ¿Tú crees que debe el Estado regular para evitar que las empresas sean irresponsables? Pregunta. Muy buena pregunta. La tenía en una transparencia y no, en una línea de la transparencia y no la usé. Es el tema de que, bueno, la usé indirectamente cuando dije que el Big Data nos va a permitir una flexibilización laboral impresionante. En efecto, lo podríamos llamar la uberización, vale decir, cada uno por su cuenta, que inclusive en la transparencia yo usaba la palabra mercenarios, porque nosotros mismos podemos convertirnos en mercenarios. Antes el individuo que trabajaba para Uber solamente trabajaba para Uber. Ahora aquí en Estados Unidos trabaja para las 3. El que llama, llama. Es un mercenario, ya no tiene ninguna fidelidad con la empresa. Entonces tenemos los dos componentes. Es la fidelidad de la empresa con el empleado y la fidelidad del empleado con la empresa. Va a haber muchísimo cortoplacismo. Y ahora hemos aprendido, imagínate, también lo tenía ahí, pero no lo mencioné. Y ahora que hemos aprendido que tanta cantidad de cosas se pueden trabajar desde casa, vamos a perder la solidaridad con los demás.
vamos a perder el sentido de equipo con todos los demás, el sentido de la sociabilidad, cada uno por su cuenta, en su casa, nos terminamos haciendo lealtad a nosotros mismos, es a lo que iba. Y en efecto, va a haber una gran tendencia a la atomización del empleo, que yo desde mi casa puedo trabajar para muchos. Ahora, debe ser regulado. Es un tema extraordinariamente controversial. Y yo tengo opiniones, pero no necesariamente. Obviamente me gustaría que se le ponga un poquito de límite a esto, porque la tendencia es a esa atomización tan exagerada que las empresas van a tener un poder total sobre los empleados. Y en esta situación los empleados necesitan un poco más de protección. Europa es más social, para no llamarlo un poco más socialista. Y creo que en Europa se va a tender a regular esto mucho más de lo que se va a tender a regular, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido. Debería regularse un mínimo, En efecto, entiendo que ahora en España están tratando de regular el sobretiempo, el pago de las horas extras, etcétera, etcétera, que si es empleado o no es empleado, que si tiene beneficios. Es una verdadera pena que una empresa tipo Uber o las empresas de delivery, de entrega a casa, no les den seguros de salud. Yo creo que sí, una regulación debemos tener, pero debe ser en función de la relación laboral, por supuesto. Otra pregunta que tenemos es de María Olivera, es ¿cuáles son los aprendizajes que las empresas deberíamos hacer de cara a futuras situaciones de anormalidad como esta? ¿Otra vez? Sí, ¿cuáles son los aprendizajes que las empresas deberíamos hacer de cara a futuras situaciones de anormalidad como esta? Supongo, si lo entiendes, es decir, nos hemos encontrado de repente con una pandemia y a lo mejor cara al futuro, ¿no? Cuando salga esta, pues no volver a una normalidad, sino tener en cuenta que puede haber shocks, que puede haber situaciones análogas, similares a estas y por lo tanto, deberíamos prepararnos o si deberíamos prepararnos. Un poco estaba en el resumen. No sé si la puedo volver a poner o no. Sí, claro. A ver, share files otra vez. ¿Es la 1 o hay dos? Sí, puse las dos. Son iguales, son iguales. La pongo rápido. Vale. ¿Cuál es? ¿Te No me acuerdas? baja. La penúltima. La Ya penúltima. voy para allá. Ahí. Ok. Básicamente, obviamente, es la última, la flexibilidad, la resiliencia. Las empresas se tienen que haber dado cuenta de que no pueden depender de un solo suplidor, el cual a su vez depende de otro solo suplidor. Vamos a tener que cambiar los diseños de los productos de tal manera o servicios de tal manera que nos permitan este tipo de flexibilidad, que nos permitan este tipo de adaptación. Y le tengo que poner coma con responsabilidad, porque obviamente de lo que hemos venido hablando es que esa flexibilidad es posible, pero es una flexibilidad que puede ser, desde mí, la definición que le he tratado de dar de responsabilidad empresarial, puede ser irresponsable tener esa flexibilidad, ese localismo, esa intensificación del cortoplacismo puede ser relativamente irresponsable. Pues sí, lo principal es la resiliencia, lo principal va a ser, podemos entrar en muchos más detalles, pero en el recurso humano, capacitar al recurso humano para que tenga mayor capacidad de reacción. En términos de los recursos físicos con los cuales hacemos la producción o hacemos los servicios, de nuevo, algún tipo de flexibilidad para poder adaptarnos. El tema va a ser fundamentalmente la adaptabilidad, inclusive la supervivencia financiera. No podemos depender de un solo banco, vamos a tener que depender de diversas fuentes de financiamiento.
teléfono. Básicamente eso es el bottom line. Obviamente que podríamos hablar en mucho detalle en cada una de las líneas estratégicas, cómo se debe hacer diferente el mercadeo, cómo se debe hacer diferente, pero me he concentrado en las partes más importantes, la parte producción y la parte recurso humano. Pero más o menos por lo que les he podido hablar, pueden deducir qué quiere decir resiliencia en estos momentos, resiliencia con responsabilidad. Muy bien. Si tenéis más preguntas, podéis escribirlas. Una que se me ha ocurrido ahora, has hablado, por ejemplo, del consumidor, ¿no? Esta es ahora una curiosidad, porque no he reflexionado sobre ello. ¿Cómo han reaccionado, cómo están reaccionando, si es que están reaccionando de alguna forma específica, los mercados de capital? Es decir, los famosos fondos de inversión socialmente responsable. ¿De qué fue? Esto no, la verdad es que no están reaccionando de alguna forma especial a la hora de invertir, a la hora de prestar, etcétera, en el contexto actual. Sí, y mucho. Y mucho. En mi opinión, exageradamente. En mi opinión, tenemos en este momento una burbuja de inversiones socialmente responsables. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas, especialmente fondos de pensiones, fondos de familias, grandes fortunas, etcétera, quieren aparecer como responsables y tienen mayor demanda por fondos que se digan que han invertido en empresas que son responsables, porque la pandemia les ha abierto los ojos a la importancia de esa solidaridad. Entonces hay un exceso de demanda como consecuencia, perdón, sí, un exceso de demanda de estos recursos como consecuencia de un exceso de demanda por parte de los inversionistas. Ahora bien, lo que está sucediendo es que cualquier cosa es una inversión responsable. Cualquier cosa es una inversión responsable. He escrito mucho sobre, por ejemplo, sobre los bonos verdes. La empresa, por decirte, una empresa petrolera va como la Enel de Italia, que ahora se dice la empresa energética más responsable del mundo. Enel resulta que emite un bono porque va a aumentar su producción de renovables. Perfecto, todos contentísimos, el bono lo compran, hay un exceso de demanda por el bono le sale mucho más barato en la emisión a Enel porque lo va a hacer en energía renovable. ¿Es Enel una empresa completamente responsable? No, el otro 80% de su producción es en base a combustibles sólidos, es en base a cambio climático. Me explico, pero hay una percepción en este momento por parte de los inversionistas que necesitan invertir en empresas responsables. Entonces, lo que se llama una empresa responsable, ESG o ASG, ambiental, social y de gobernanza responsable, es cualquier empresa. En este momento, cualquier cosa es una empresa de este tipo. Hay una exageración como consecuencia de esta demanda por parte de los inversionistas. Es una paradoja. Pero y en concreto se nota, es decir, una de las necesidades empresariales ahora mismo. ¿Me escuchas? No, sí, pero desde el principio tenía miedo de meterme el teléfono en el bolsillo porque se apaga. Vale. Se me cae. No pasa nada, todo funciona perfectamente. No, te decía que, pero más allá de, por ejemplo, de lo que has comentado, una de las necesidades actuales de las empresas son recursos financieros para poder sobrevivir. Es decir, digo, ¿te escuchas? Sí, sí. No, te decía que una de las necesidades actuales de las empresas, de muchas, es tener acceso a capital para poder justamente sobrevivir. A ver. Ahora, ¿qué tal ahora? Sí. Perfecto. No, te decía que una de las necesidades actuales de las empresas, las más importantes, supongo, es tener acceso a capital, ¿no? Para poder sobrevivir.
La pregunta es, ¿este boom o de inversión socialmente responsable, si ayuda o no? Si ayuda es algo bueno, en el sentido de que debería permitir, luego ya habrá estas contradicciones, ¿no? Estos greenwashing en algunos casos, pero si existe una cierta capacidad de acceso a un mayor acceso a recursos financieros para poder capear, para poder aguantar esta situación, eso a priori debería ser algo bueno. Muy correcto, pero de nuevo te quiero distinguir en tiempo y lugar. Las multinacionales, sí. Las multinacionales que le piden 1.000 millones de dólares a los mercados de capitales, obviamente que quieren tener acceso a esos inversionistas que quieren comprar sus bonos. Pero los bancos, la gran mayoría de los bancos, todavía tienen que requerirte una evaluación de impacto ambiental, deberían darte el crédito a un menor costo si eres responsable, pero todavía esto solo sucede en las empresas con muchísimo poder. ¿Me explico? No es la pequeña y mediana, es, digamos, las 100.000 empresas más grandes del mundo. Pero recordemos que en España hay 5 millones, ¿no?, de empresas. Sí, claro. Lo que sucede muchas veces es que lo que se lee en la prensa son las multinacionales, son las grandes, es el BBVA, es el Santander, pero después está la Caja de Ahorros que probablemente no se puede dar ese lujo y sí, tienes toda la razón, es un incentivo, pero un incentivo para cierto tipo de empresas que pueden tener acceso a esos mercados de capitales, que son muy pocas, pero sí, es cierto. Ángela, que ya se está animando el tema. Ángela Fernández Montaner te pregunta, en caso de que una empresa se quisiera trasladar de su actual ubicación en tiempos anormales, ¿qué deberían hacer esas empresas para poder adaptarse a esa nueva localización donde se hayan reinstalado? ¿Cómo deberían invertir el dinero? ¿La última parte? ¿Cómo deberían invertir el dinero? O, si entiendo bien, si quieren trasladar la ubicación, cómo se deberían adaptar a la nueva localización donde se han instalado. ¿Qué tipo de adaptación? Si hay una, no sé si entiendo bien, si hay una relocalización de la empresa en el contexto actual, ¿cómo se debería llevar a cabo esta adaptación al nuevo contexto? Es, es bastante complicado responder porque depende muchísimo de un contexto, pero primero, ¿dónde está una localización normal? ¿Dónde? Esa normalidad de la cual hemos estado hablando es una normalidad que está en el aire. El bendito COVID está en el aire y no lo vemos. No hay aire que no lo tenga. Vale decir, me parece muy complicado mudarse o cambiarse o relocalizarse donde sea la empresa menos vulnerable. No digo que no sea posible, pero entonces la empresa de entrada tiene que ser extraordinariamente flexible para que sus productos y servicios sean comprados en la localidad A y en la localidad B. ¿Me explico? Lo veo un poco complicado eso de mudarse a un lugar o cambiarse a un lugar. Lo que hay que hacer es la resiliencia donde quiera que estés. Donde estés ahora o donde quieras estar. Vas a tener que asegurarte que los recursos humanos son los adecuados, que tienen la capacidad de adaptarse, que los suministros tienen la capacidad de adaptarse, que el financiamiento tiene la capacidad de adaptarse, etcétera. Es lo mismo. Estés o donde vayas a estar, es la misma situación, ¿no? Perfecto. Ramón nos pregunta, bueno, te pregunta, después de agradecerte la presentación, ¿considera que habrá un traslado mayor de producción a China una vez vista su mayor capacidad de afrontar este tipo de situaciones? Más allá de que el régimen político, más allá del régimen político que controla, ¿sería este movimiento éticamente justificable en aras de esta supervivencia empresarial? Excelente pregunta. Gran conflicto. Porque ¿qué país es resiliente? ¿Qué producción es resiliente? China. China fue capaz de producirte 50.000 millones de mascarillas de un día para otro.
cambio nosotros todavía estamos pensando cómo diseñarlas. Pero la producción en China no es ética, la producción en China no es responsable, la producción en China no respeta los derechos humanos, la producción en China no respeta las regulaciones ambientales, pero nosotros aquí estamos necesitados de los productos chinos. Gran conflicto de intereses mismos que nosotros tenemos. ¿Podemos no comprarle a China? Perfecto. Si puede usted no comprarle a China, por favor, no le compre. Pero si su supervivencia y la de sus empleados dependen de comprarle a China, pues hagámonos una estrategia de corto y mediano y largo plazo. A corto plazo comprémosle a China, a mediano plazo busquemos fuentes alternativas de los servicios y fuentes alternativas de los productos para volver a nuestra ética, para volver a nuestra responsabilidad empresarial con nuestros suplidores. Pero lamentablemente China es un buen ejemplo de resiliencia y muy mal ejemplo de responsabilidad empresarial. Muy bien. Una pregunta de José María Carretero. Va en la línea de cómo divulgar o cómo enseñar o cómo ser más presentes la ética y los valores ligados a lo que es la responsabilidad empresarial. De hecho, él pregunta en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito más universitario, en el que nos encontramos actualmente, los grados de economía y de empresas, ¿no? Cómo enseñar, cómo transmitir, ¿no? La ética, los valores ligados a esta responsabilidad empresarial. Pero luego también más allá, lo que sería en la sociedad más en general. Por un lado, en la universidad, en nuestros estudios, pero también cómo transmitirlos y cómo difundirlos en la sociedad en general. Hay dos, lo voy a dividir muy simplísticamente en dos grandes grupos, dirigentes y personas. No que los dirigentes no sean personas, pero digo que tienen otras responsabilidades. En los dirigentes hablaremos de las escuelas de negocio, de la educación universitaria, de los cursos de desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Pero a las personas tenemos que hablarles de educación primaria y familia. ¿Por qué? Porque siempre hemos crecido, obviamente algunos lo habrán notado por el acento que tengo, que algunos años viví en Venezuela, y ahí la persona más valorada era el vivo, era el que se salía con la suya. Entonces la sociedad es una sociedad que crece, no sino que crece de los valores, salvo los valores de la familia muchas veces, pero en la calle no era una educación muy ética, que digamos, era el más vivo, era el más apreciado. Entonces, tenemos que empezar, no hay que esperar a la educación universitaria. Este tema de la ética no es un tema para adultos, es un tema para niños también. Esa colaboración y ese espíritu de cooperación que se ve entre los niños en la edad preescolar, cuando se comparten los juguetes y juegan todos juntos, que la van perdiendo poco a poco y van a lo que yo les venía diciendo como yo primero. Eso lo vamos perdiendo con el tiempo porque la sociedad no nos está dando o no nos está valorando esos valores de ética y de buen comportamiento. Yo todavía me acuerdo cuando en Inca fui al Santo Tomás de Aquino, que teníamos aquel curso de urbanidad. Yo todavía me acuerdo del curso de urbanidad y todavía tengo aquel librito del curso de humanidad y buenos modales. Desde 6, 7, 8 años nos enseñaba. Eso es un nivel, obviamente. Y lo vemos, los valores que transmiten, por ejemplo, los programas de televisión. Hay una responsabilidad impresionante de los medios de comunicación que no la ponemos nunca sobre el tapete. Es esa responsabilidad de los medios en sus programas de lo que enfatizan y lo que no enfatizan, en sus programas normales de las telenovelas o como se llamen, en sus noticieros que tienen que destacar y tienen que tratar de mostrar lo bueno que se hace, no solamente lo malo que se hace. En la escuela universitaria es otra cosa completamente diferente. Ahí empezamos y ahí tendremos la discusión economicista. Si alguno está interesado, que lea mi último blog sobre la encíclica, en la cual yo critico un poco el criterio economicista, donde la maximización del beneficio o el resultado financiero es más importante que el tema de igualdad, justicia, equidad, etcétera, etcétera. En la universidad, en economía y en escuela de negocios, enseñamos mucho eficiencia económica, enseñamos muy poco justicia social.
Y si la enseñamos es en una electiva. No, una electiva no vale. Es en finanzas que hay que enseñarla. Es en mercadeo que hay que enseñarla. Hay que enseñar que es subóptima. De acuerdo. Pero enseñarle a escoger entre óptima y subóptima. A valorar cualitativamente, cuantitativamente, como pueda, los demás beneficios de la decisión, no solamente los beneficios monetarios. Pues resumo, a dos grandes niveles. Uno es el tema sociedad, la escuela primaria, la familia y los medios de comunicación. Los medios de comunicación para mí son relativamente, no se han tomado esa responsabilidad para nada. Y después está el tema de las universidades que van muy poco a poco. Obviamente que hay buen progreso, pero van relativamente poco a poco. Muy bien. Pues, bueno, tal vez es un buen momento para, con esa reflexión sobre la necesidad y las posibles aproximaciones. Bueno, hay una pregunta más de Adonai Adonai pregunta, desconozco si se ha mencionado antes, pero ¿usted cree que las empresas españolas empezarán a deslocalizarse, irse a otros países para pagar menos debido a la crisis del COVID? Si es así, ¿qué repercusión tendrá esto sobre España? Podría haber otra vez lo que llamamos en los años 80 la reconquista, que fue cuando Acciona, el BBVA, Telefónica invadieron por segunda vez América Latina. Se han ido casi todas, pero la invadieron precisamente por eso, porque los recursos, no solamente porque había un mercado, sino porque los recursos humanos costaban menos, las regulaciones eran menores, o sea que no lo descarto, pero no creo que sea una cosa masiva. Será algo relativamente caso por caso para aprovechar algunas circunstancias, porque adicionalmente en aquel entonces no, pero hoy en día esta crisis ha afectado todavía más a los países, por ejemplo, de América Latina, los países del este de Europa, y están en menores capacidades de ofrecer mercados, porque no solamente quieres reducir costos, sino también quieres tener mercados a los cuales venderle tus productos y servicios. Entonces, creo que esa relocalización a países de menor desarrollo relativo no va a ser nada masivo. Será algunos casos en particulares, a lo mejor se intensificará la diversificación de fuentes de suministro para poder tener fuentes de suministro que no sean todas dependientes de los mismos factores. Pero más allá de eso no creo. Para una última pregunta, al menos de mi parte, y si luego no hay más preguntas podemos concluir, llevamos ya 1 hora y cuarto casi. Pero ¿has reflexionado un poco una pregunta que es relevante dado la estructura productiva que tenemos en Mallorca respecto al sector turístico, ¿no? El sector turístico, el hotelero, pero no solo el hotelero, más afectados por la pandemia, ¿no? Por sus características, por el alto componente social que tiene su producción y su consumo, y en un contexto de pandemia hay que evitar precisamente en la medida posible esta interacción social, y por lo tanto bueno, es uno de los más afectados. Más allá de las reflexiones generales que has hecho sobre la empresa, ¿no? La idea de la supervivencia, del corto plazo de las personas, no sé si en algún momento has hecho alguna reflexión más específica para el sector de lo que puede suponer, de lo que debe suponer su responsabilidad en la normalidad en la que nos encontramos. La reflexión es más como mallorquín que pasa el verano en Mallorca que como profesional. La industria turística de Mallorca es la industria menos resiliente del mundo entero. Depende de miles de edificios que no tienen uso alternativo. Algún mínimo alternativo se le está tratando de dar, pero lamentablemente no tiene casi ninguna flexibilidad. ¿De cuánto tiempo hace que en Mallorca hablan de la diversificación del turismo? Que si hacemos turismo de bicicleta, que si hacemos turismo de golf, etcétera, etcétera, pero no pasa nada. El turismo sigue siendo el mismo. Y para colmo de males depende de dos. En otras palabras, si tú quisieras diseñar una industria
como no debes diseñarla, es la industria turística de las Baleares. Depende del mercado británico, del mercado, solamente tiene dos fuentes de suministro, bueno, un poco el mercado mismo interno, tiene dos fuentes de suministro con activos fijos sobre la tierra. Vale decir, tengo la solución, por Dios que no la tengo, porque si la tuviera no estaría dando esta charla, estaría haciendo dinero. Pero por lo menos tenemos que pensar, y esto, a Dios gracias, no va a ser pensar, entre la misma industria turística. Parte de lo que hizo la industria turística en Mallorca fue diversificarse en América Latina y en Asia. Tenemos hoteles Meliá, tenemos hoteles Barceló, en todas partes de América Latina y en Asia. Sí, porque no querían depender totalmente del mercado mallorquino, del mercado balear. En ese sentido, se diversificaron sus fuentes de ingreso. Muy bien. Aumentaron un poco la resiliencia de la empresa, aunque no la resiliencia de la industria. En este tipo, vamos a tener que hacer un análisis mucho más exhaustivo. No tengo la solución, pero sería sumamente interesante que la Universidad de las Islas Baleares propusiera un curso mañana sobre resiliencia de la industria turística balear. Jorge, a lo mejor Sí. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta a Sí. ti como profesor. ¿Qué tipo de materias enseñan en la Escuela de Turismo Balear? ¿Continuidad? ¿Hacer mejor lo que hemos venido haciendo o hacer otras cosas mejor? Creo que las dos cosas, ¿eh? Yo creo que tanto lo que se llama también eficacia operativa, hacer mejor lo que hacemos, pero también pensar hacer las cosas distinto, a largo plazo, sostenibilidad, teniendo en cuenta, ¿no?, el impacto social, geográfico, ambiental. O sea, que creo que estamos enseñando los dos caminos, entre comillas. Pero con la misma base, ¿verdad? Una persona se monta en un avión, se sube a un avión o se sube a un barco, aterriza o llega al puerto, desciende a un hotel. La base es la misma, ¿verdad? Esa es la base constante de todo, ¿o no? No lo sé. Ahora mismo No, deberíamos preguntarle a alguien que tuviera una visión más general de estudios de turismo. En eso. cualquier caso, acepto, es decir, no voy a hablar en nombre de lo que se enseña en la Facultad de Turismo o no, porque no lo sé, pero estoy de acuerdo contigo, que si antes de la pandemia el sector turístico mallorquín y de muchos otros lados merecía una buena repensada, que se dice en mallorquín catalán, más aún ahora, totalmente de acuerdo, y el pensamiento sobre él tiene que ser no de pequeños cambios, sino de perspectiva. Jorge quería comentar algo también sobre en relación al sector turístico. Quizá queda un poco parcialmente respondida la pregunta, Tony. Yo es que resulta que aparte de todo estoy confinado, ¿no? Entonces me ha dado tiempo para ver mucha tele y hasta ayer vi un documental que no había podido ver, que es del año pasado, que se llama Overbooking. Y es un documental que tiene que ver con el sector turístico en Mallorca. Entonces, donde de alguna manera, pues, en ese documental, los que lo hayan visto lo saben, se reúnen algunas voces que en un momento de pico, pero este documental se hizo, creo, pues desde 2019, ¿no? En un momento de pico de saturación de la isla, pues, bueno, reflexionaban sobre qué futuro nos espera aquí, ¿no? En Mallorca con esta saturación, ¿no? Viéndolo hace 48 horas en un escenario pues tan distinto como el de ahora, estaba yo con mi mujer y nos chocaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, un poco la reflexión, el comentario es, ¿eso aprenderemos algo? Es decir, esa reflexión sobre la saturación de la isla que está tan cerca, porque es del año pasado, pues ya quedará abandonada para siempre y ahora lo que y es un discurso que ya queda disipado, ¿no? Volverá, bueno, saber un poco tú, Tony, como mallorquín, también tu opinión. El gran temor que yo tengo es de que al mallorquín, al empresario mallorquín, le ha ido tan bien haciendo lo que ha venido haciendo que se va a engañar a sí mismo de que ya no es así. Va a creer en la nueva normalidad. En el 2021 nos recuperaremos. No.
ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23. No, tenemos que buscar otro tipo no, yo no lo sé porque, insisto, no soy experto. Solamente conozco algunos hoteleros mallorquines, el de al lado donde yo veraneo, es propietario del edificio, pero solo piensan en la vuelta a la normalidad. No piensan en cómo me las arreglo para la anormalidad. Entonces están preparándose más, pintando otra vez, asegurándose que las habitaciones van a estar limpias de gérmenes, bajo el supuesto de que alguien va a venir a la habitación. Supuesto no confirmado. Bueno, es fácil ser crítico. Eso es verdad. Eso es verdad. Es más. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Creo que ha sido una charla, menos desde mi punto de vista, muy interesante, la ponencia y el debate que hemos tenido a posteriori. Quiero agradecer a Eticentra, por supuesto, y especialmente a Antonio, decirle que hemos tomado nota de que le debemos una charla, una bienvenida presencial, física, aunque sigamos en la normalidad, pero esperemos que sea una normalidad más próxima, ¿no? Y más agradable que la actual, que aunque todos estamos descubriendo que los webinars dan bastante de sí, pues tampoco es lo mismo que poderse ver en persona y estar un poco más cerca. Pues nada, muchas gracias y también a todos vosotros por haber asistido y por vuestro interés. Y hasta la próxima a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Un gran honor poder hablar en mi tierra. Gracias a ti.